Estamos listos. Bienvenidos a esta semana número 3 del módulo 5, procesos industriales. Para el día de hoy la información está bastante interesante. Vamos a conocer dos mecanismos a través de los cuales podemos generar información relevante acerca de los procesos industriales. Vamos a empezar por conocer algunos conceptos, ¿verdad?, que nos van a ir guiando acerca de todos los componentes. Empezamos por lo que son los diagramas de proceso de flujos cruzados, también conocidos como diagramas de carriles o swing lane. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un mecanismo, una herramienta, ¿verdad?, que nos permite organizar secuencialmente los pasos de un proceso divididos en carriles horizontales o verticales. Bueno, aquí pues obviamente de pronto carriles, ¿verdad? Nos parezca un poquillo interesante el término, pero bueno, si quieren verlo como columnas o filas, ¿verdad? Es igualmente aplicable. Ahora, una vez que se han dividido estos procesos, se tiene que generar o identificar cada uno de los actores que participan en los diferentes procesos. Pueden ser departamentos o también funciones de los responsables a cargo. Esta herramienta clarifica responsabilidades, mejora la comunicación y detecta cuellos de botella al mostrar qué áreas deben realizar cada una de las tareas. ¿Cuáles son los beneficios de esta herramienta? Bueno, la claridad. ¿Por qué? Porque se define a través de ella quién hace qué y cuándo se hace. La optimización, porque identifica cuellos de botella y brechas de comunicación. Y la eficiencia, porque visualiza interacciones interfuncionales. Estos diagramas son ideales para mapear procesos de negocios complejos, mejorando la comprensión y la eficiencia organizativa. Vamos a ver cuál es la simbología que se utiliza para hacer estos diagramas. Tenemos esta simbología, ¿verdad? Esa imagen que vemos ahí en la pantalla. Esto se utiliza cuando queremos diferenciar entre los pasos que se presentan o que se van a preparar para el trabajo y los pasos que realmente hacen el trabajo. Ayuda a introducir la configuración en otro paso dentro del mismo proceso. Luego tenemos este otro símbolo que se utiliza para operaciones manuales. Aquí se indica un paso que se deba realizar de forma manual, ¿verdad? Sin que participe ningún equipo, ¿verdad?, de forma automática. También este otro símbolo, que es para entrada manual, representa la entrada manual de datos en un campo o paso de proceso. Por lo general, a través del teclado o de un dispositivo. Por ejemplo, en el proceso de inicio de sesión, cuando se le pide al usuario que ingrese los datos manualmente. Esto, ¿verdad?, es una pequeña demostración de un proceso macro. Aquí vamos a usar como base, ¿verdad?, en el proceso macro, donde se tienen que establecer las actividades y las dependencias de los departamentos involucrados. Entonces, por ejemplo, aparece de forma muy generalizada, por eso se llama macro, es muy general. Como paso número 1, la elaboración de una cotización. Paso 2, recibir la orden. Paso 3, fabricar y ensamblar el producto. Paso 4, despachar e instalar. Y paso 5, facturar y recibir pagos. Pero sabemos que cada uno de estos pasos no son un proceso en sí mismo, sino que acarrea una serie de procedimientos. Y vamos a usar como ejemplo el 2, el que dice recibir orden, que está con esa estrella. Esta, ¿verdad?, es una forma entonces del proceso micro que implica ese paso número 2. Aquí hablaba, ¿verdad?, y me devuelvo para que lo vean, recibir una orden, y esto es el proceso de recibir una orden y de despachar. Como vemos, es más amplia, ¿verdad? Y hablando de los carriles,
¿Qué se menciona sobre este tipo de diagrama? Quiero que lo vean por acá. A la izquierda de la pantalla tenemos el carril de las actividades que hace servicio al cliente, luego las actividades que realiza finanzas y luego las actividades que realiza logística. Todas ellas están interrelacionadas, es decir, finanzas no podría hacer su trabajo si servicio al cliente no lo hizo o no lo hizo bien, porque esto va a acarrear, ¿verdad? Un efecto, llamémoslo así, dominó. De ahí que viene el término, ¿verdad? De diagramas de carriles, que es más conocido. Ahora, hay algunas recomendaciones para lo que es la elaboración de estos. Por ejemplo, lo primero sería tener pasos lógicos claros, ¿verdad? De todo el proceso. Arreglos cosméticos al final, o sea, eso, la parte, digamos, como de que las figuras queden bien colocadas y las líneas y los colores que se vayan a utilizar, eso debería ser un elemento que se debe considerar hasta el final. Claridad y habilidad para comunicar una tarea. Inclusive si ustedes observan acá, en cada uno de los símbolos que vemos en pantalla no hay gran cantidad de texto, sino que todo es muy puntual, muy claro. Y precisamente eso va a agilizar, ¿verdad?, el entendimiento de la tarea que se debe realizar. Y simplificar el diseño. Se busca que este sea un mecanismo para facilitar el entendimiento de un proceso, no para complicarlo y convertirlo en algo tan gigantesco que más bien genere una dificultad de comprensión. Bien, vamos a ver este término, ¿verdad? Porque precisamente se va a estar mencionando a lo largo de la información que vamos a ver a continuación. Lean Manufacturing o traducción, ¿verdad? ¿Por qué no veo la presentación? Ah, sí, es eso, Stephanie. Cuando tienen alguna dificultad con la señal de internet, se les puede quedar congelada o no la pueden ver. Entonces, lo que puede hacer es sálgase y vuelve a ingresar. Ahí le estaba llevando a un par de personas antes. No sé si habrán logrado entrar, es que como son tantos y no recuerdo cómo, si alguno ¿De ingresó hace acuerdo? poquito y no me di cuenta. Ok, excelente. Entonces, el Lean Manufacturing, o en Sí, su definitivamente traducción debe ser manufactura ese. esbelta, es Ok, una entonces filosofía de gestión que se basa en la nuevamente silencio. utilización inteligente de Hay los mensajes de recursos bendiciones hoy. disponibles. Esto implica identificar y eliminar cualquier actividad o proceso que no esté añadiendo ningún valor al producto final. No sé si ustedes han observado alguna vez, ¿verdad? Actividades que uno puede hacer que usted dice, y al final, ¿para qué yo hice esto si esto ni me facilitó, ni mejoró, ni añadió? O sea, fue puro bulto, pura espuma, puro vapor. Entonces, esta filosofía lo que nos permite es identificar precisamente ese tipo de actividades o tareas que al no añadir valor se convierten en un desperdicio. Se trabaja en optimizar el flujo de trabajo y reducir tiempos muertos, minimizar desperdicios y maximizar la productividad. Un término que va acompañado de esta filosofía es la muda. La muda, ¿verdad?, es un término japonés que significa desperdicio o inutilidad y se refiere a cualquier actividad o proceso que consume recursos pero no añade valor al producto o al servicio final desde la perspectiva del cliente. Ahora, la muda es un elemento bastante importante de identificar, pero para identificar y eliminar estas es clave poder mejorar la eficiencia y reducir los costos operativos. Originalmente el ingeniero de Toyota, Taiichi Ono, identificó 7 tipos de desperdicios a los cuales se les sumó un octavo posteriormente. Recordemos, la muda hace referencia a esos desperdicios o a la inutilidad que se dan en las empresas en sus diferentes procesos. Permítanme ajustar pantalla. Vamos a ver si por ahí. Ok, el primer ejemplo de muda, ¿verdad? O de desperdicio es la sobreproducción. Entonces,
Cuando se fabrica más de lo necesario o antes de que se requiera, ¿verdad? Considerado a menudo el peor desperdicio, esto termina siendo entonces parte de la moda. Producir más cantidad de lo necesario o producir más rápido de lo necesario es sobreproducción. El transporte, lo que son movimientos innecesarios de materiales, de herramientas o de productos entre procesos, ¿verdad? A veces llama la atención que cuando diseñaron tal vez los puestos o las posiciones de trabajo para pasar un producto de un punto A un punto B, resulta que hay que hacer mucho movimiento o por mucho tiempo ese movimiento. Y eso termina siendo un desperdicio que afecta obviamente el proceso. El inventario, cuando hablamos de exceso de materia prima o de producto terminado que está ocupando espacio y capital sin ser utilizado. Cualquiera pensaría, uy, no, es que tener la bodega llena es lo mejor. Bueno, hay que ver. Si estamos hablando de que la bodega está llena, pero que lo que contiene la bodega tiene un movimiento constante, o sea que rapidito se está vendiendo, está bien. Pero si hablamos de que la bodega está llena, repleta de producto y el producto está estancado, no se vende, eso es un desperdicio. Esperas, tiempo muerto de trabajadores o de maquinaria aguardando por el siguiente paso del proceso. Llama poderosamente la atención cuando los procedimientos no están bien ejecutados, ¿verdad? O tienen algunas carencias y resulta que para que un trabajador pueda empezar su labor depende de que alguien más termine la suya. Y esa espera, pues es un problema, es una moda. Sobre procesamientos, realizar más trabajo del que el cliente requiere o usar herramientas demasiado complejas para tareas sencillas. Movimientos, desplazamientos innecesarios del personal. No se vaya a confundir este punto 6 con el punto 2. ¿Verdad? El punto 2 de transporte es movimiento de la materia, de los productos. Movimientos en el punto 6 hace referencia a los movimientos del cuerpo humano, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Desplazamientos que haga una persona en sí para buscar una herramienta o realizar una tarea. Defectos, también errores en la producción que requieran retrabajos o reparaciones o generen chatarra. Y por último, que como decía al inicio del párrafo, este último fue agregado recientemente, el talento no utilizado. No aprovechar la creatividad, las habilidades y las ideas de mejora que tienen los empleados. Y qué bueno que eso haya sido agregado porque tiene mucho sentido, ¿verdad? Cuántas veces los colaboradores con mucho conocimiento, con experiencia, ¿verdad? Con mucha creatividad, podrían estar aportando mucho más de lo que se les está permitiendo. Entonces, si no se aprovechan, estos recursos terminan siendo parte de la moda. Entonces, recapitulando o por lo menos haciendo un pequeño resumen. ¿Qué es el desperdicio? Bueno, los elementos de producción que no agregan valor a un producto y también los desperdicios, recordemos, solo agregan o generan costo y tiempo de más. Algunos puntos a recordar acerca de los desperdicios. Bueno, el desperdicio no es un problema, es un síntoma de algo que no se está haciendo bien. El desperdicio señala los problemas en el sistema y necesitamos encontrar y atacar las causas del desperdicio. Yo particularmente tuve la experiencia de escuchar un testimonio de un ex alumno mío que salió ya del colegio hace, ¿qué serán? Pueden ser unos 5 años que se graduó el chico este. Y era súper interesante porque él, después de salir del cole, llegó a darse ahí como una visita, ¿verdad? Al colegio, saludar profesores y demás, como unos 3 añitos después. Y vino a comentarme, a compartirme, que donde él hizo su práctica supervisada, tuvo la dicha de que y pues le dieron como mucha facilidad y mucho acceso, ¿verdad? A los diferentes procedimientos que se realizan en la empresa y resulta que él estaba tan interesado y tan motivado en conocer y en aprender en esos 2 meses y medio, ¿verdad? De la práctica, que resulta que él se involucró
más allá de lo que cualquier otro chiquillo de 18 años hubiera hecho. Se involucró al punto de querer entender cómo era la relación eh, o cómo interactuaban más bien las diferentes áreas entre sí. Y resulta que él viene a descubrir que un procedimiento que se estaba haciendo en el área donde él estaba específicamente asignado duraba 22 días en completarse el procedimiento. Obviamente, ¿verdad? Él le llama la atención, empieza a indagar que por qué tanto tiempo, ¿verdad? ¿Por qué se demoran tanto en completar algunas tareas que en buena teoría no eran tan complejas? Y resulta que a raíz de su investigación, él determina que hay fallas, ¿verdad? En el procedimiento, que hay procesos que son repetitivos, que no están generando valor, y él por cuenta propia empieza a desarrollar un procedimiento nuevo que termina en reducir ese tiempo de 22 días a 5 días. O sea, imagínense el impacto, ¿verdad? Lo que es el ahorro en tiempo y en eficacia que este cambio genera. Él viene y ofrece, ¿verdad? O por lo menos expone esta labor que realiza a su jefe inmediato, y su jefe inmediato, bueno, estaba bastante asombrado de cómo él logró resolver algunas situaciones ahí en la empresa que ya se habían convertido en parte de la rutina, o sea, ya ni se habían preocupado por buscar cambiar o mejorar el proceso. Entonces el chico, ¿verdad? Con esta iniciativa, pues llega a oídos de la alta gerencia, y para nuestra dicha, lo digo yo como docente de él, él recibe la llamada, ¿verdad? De la gerencia, y le ofrecen un puesto de trabajo fijo. O sea, haciendo su práctica supervisada, tiene esta iniciativa, genera una mejora al proceso significativa y aprovecha la oportunidad, ¿verdad?, que la empresa le está dando para, por supuesto, aceptar la oferta de trabajo. Hoy por hoy un chiquillo ahí que ya puede tener sus 24 años a lo mucho, ya está haciendo carrera, ¿verdad?, en una parte específica de innovación de procesos, y pues precisamente esto es lo que busca la filosofía, ¿verdad?, del Lean Manufacturing: generar esa posibilidad de identificar dónde hay desperdicios y buscar solventarlos, por supuesto, porque como vemos aquí en esta imagen, los desperdicios no generan ninguna clase de beneficio a la empresa desde ningún punto de vista. Ok, ¿hay alguna preguntita acerca de esta filosofía o vamos quedando claros con esto? Si me confirman, por favor. Ok, excelente, muy bien. Vamos a ver otro concepto también súper importante acá, que es el Kanban o Kanban, como quieran pronunciarlo. Este también es un término japonés que significa señal visual o tarjeta. Es un sistema de gestión de flujo de trabajo que utiliza señales para controlar la producción y el movimiento de materiales. Su objetivo principal es asegurar que los productos se fabriquen solo cuando existe una demanda real, eliminando el desperdicio por sobreproducción. En la práctica, pues funciona mediante un tablero visual. Ahora vamos a ver dónde las tareas o productos se representan con tarjetas que avanzan a través de distintas etapas. Por ejemplo, etapas por hacer, en proceso o ya hechos. También tenemos el sistema de jalón de supermercado. Ahí hoy tenemos algunos conceptos bastante interesantes y llamativos, ¿verdad? El sistema de jalón de supermercado o Supermarket Pull System. Esta es una técnica de manufactura esbelta. Mira, ahí se me fue una letrilla, ahora lo corrijo. Pero a ver, ¿recuerdan que hace poco mencionamos eso, la manufactura esbelta? ¿Qué era eso? ¿Alguien se acuerda? Es la traducción, ¿verdad?, de Lean Manufacturing. Entonces, el jalón de supermercado es una técnica que pertenece a esa filosofía y que fue diseñada para controlar el flujo de producción entre dos procesos
cuando no es posible una conexión directa de flujo continuo. Funciona de manera idéntica a cómo compramos en un supermercado real. Por ejemplo, el cliente que jala o retira lo que necesita de los estantes y la tienda solo repone exactamente lo que se llevó. Entonces yo voy al supermercado y vengo y agarro una lata de atún, la pongo en mi carrito. ¿Cuál es la actividad que va a realizar el supermercado? Pues colocar otra lata de atún sustituyendo la que yo ya me llevé. El cliente toma lo que necesita al tiempo que lo necesita. El proveedor produce para reemplazar el inventario que ya se agotó, por supuesto. El propósito de esta técnica es controlar la producción entre flujos y proveedores y prever, de instrucciones de producción sin programación. Kanban o Kanban es una ayuda visual para reemplazar. El sistema, ¿verdad?, de jalón de supermercado, ¿cuándo se tiene que utilizar? Bueno, se puede implementar principalmente cuando un proceso proveedor es mucho más rápido que el cliente. Cuando se producen lotes grandes o cuando un solo proveedor abastece a múltiples líneas de producción. ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno, evitar la sobreproducción. No se fabrica nada que no haya sido consumido previamente. Esto puede darse mucho, particularmente, digamos, en productos que son perecederos o que tienen una vida muy corta, ¿verdad? Si yo me pongo, por ejemplo, a hacer, qué sé yo, algún postre, ¿verdad?, que contenga leche. Sabemos que la leche pues tiene una vida o un ciclo de vida relativamente corto. Si yo me pongo a decir, mire, voy a hacer 10,000 postres. Bueno, yo haría esa cantidad si supiera que yo hoy o en el lapso de máximo 3 días los puedo vender. Pero si yo voy a producir esa cantidad y los voy a tener ahí metidos en bodega por 3, 4 meses, yo sé que eso es botar la plata porque se va a poner malo. Entonces, el sistema de jalón de supermercado va a evitar la sobreproducción, también un control visual porque es fácil ver qué piezas faltan simplemente mirando los huecos en los estantes de supermercado, ¿cierto? Cuando usted va a un supermercado y va a comprar algún artículo y llega al estante y resulta que está la etiqueta y dice, qué sé yo, lata de frutas y viene el precio y etcétera, pero exactamente encima de esa etiqueta no hay nada, está vacío. Pues eso es un control visual. Sabemos fácilmente que ahí falta ese insumo. Estabiliza el flujo, actúa como un regulador o amortiguador que permite que la producción siga fluyendo, incluso si hay pequeñas variaciones en la demanda. Bien, ¿alguna pregunta por acá? Se van entendiendo los diferentes conceptos. Hoy estamos muy japoneses, viendo muchos conceptos japoneses, pero que son bastante funcionales, ¿verdad? En temas de procesos. Excelente, gracias por confirmar que vamos bien. Vamos ahora a ver lo que es el mapa de cadena de valor, por sus siglas VSM, en inglés, Value Stream Map. Esta es una herramienta visual de la metodología del Lean. ¿Cuál Lean? Antes lo vimos, Lean Manufacturing, ¿recuerdan? Que ilustra todos los pasos, materiales e información necesarios para llevar un producto desde el proveedor hasta el cliente. Su propósito es identificar desperdicios. Y ya vimos que son los desperdicios, puede ser tiempos de espera, sobreproducción, inventario, etc. Y mejorar la eficiencia, reduciendo costos y optimizando el flujo de trabajo. En otras palabras, el mapa de cadena de valor es una forma ilustrativa, como vemos ahí la imagen de la derecha, una forma ilustrativa de describir la estructura y los actores involucrados en llevar el producto o servicio desde sus materias primas básicas hasta el consumo final. Es una visión más global, general, porque analiza todo el flujo de valor desde el proveedor que trajo la materia prima hasta el cliente cuando recibe el producto. Se enfoca en tiempos, inventarios, esperas y desperdicios.
Es muy usado en Lean Manufacturing y también en Lean Services, que es otra cosilla por ahí. Un ejemplo, desde que el cliente hace un pedido hasta que recibe ese producto, incluyendo tiempos muertos, eso es tener, tener un mapa de cadena de valor. Incluye en este mapa el flujo de los materiales, el flujo de la información, el tiempo de valor agregado y también inclusive el tiempo de valor no agregado. ¿Cuáles son los beneficios del mapa de cadena de valor? Bueno, mapear permite tener una vista rápida, cuantitativa de los puntos importantes en todo el flujo de proceso y desde la recepción de materia prima hasta el embarque del producto. Un plan de implementación estratégica es desarrollado para hacerse esbelto. Y aquí les pongo también otro ejemplo, un poquillo tal vez más práctico. Estamos diciendo que el mapa de cadena de valor, ¿verdad? Es una forma visual, rápida, de entender el flujo del proceso. Es lo mismo si estuviéramos hablando de un mapa geográfico. Si ustedes quieren dirigirse a alguna zona del país que no conocen, probablemente, bueno, dejemos de lado al Waze, ¿verdad? Pero si usáramos un mapa, en el mapa podríamos encontrar una serie, ¿verdad?, de datos que visualmente me permitirían conocer rápido dónde estoy, hacia dónde voy y qué voy a encontrarme de camino. Estaciones de servicio, restaurantes, cruces y una serie de información. Entonces el mapa de cadena de valor bajo esa misma idea va a permitirnos entender cómo es que todo fluye en los procesos. Bien, por otro lado tenemos el mapa de procesos, que no se me vayan a confundir. Repito, acabamos de ver lo que es el mapa de cadena de valor, ahora vamos a ver el mapeo de procesos. ¿Qué es el mapeo de procesos? Bueno, también es una representación visual o a través del uso de diagramas de flujo, donde vamos a ver los pasos, las actividades y los responsables que componen un flujo de trabajo empresarial. Esta herramienta, usada para mejorar la eficiencia, identifica cuellos de botella y oportunidades de automatización, permitiendo visualizar procesos de principio a fin, lo que mejora la calidad, la comunicación y la toma de decisiones. Es una representación detallada de un proceso específico. Ojo con eso. Aquí hablábamos, ¿verdad?, en mapa de cadena de valor, que era una visión global, general, muy amplia. Mientras que el mapeo de procesos es algo más específico, más detallado. Muestra paso a paso cómo se hace algo. Incluye actividades, responsables, entradas, salidas, decisiones. Y se usa para entender, documentar y mejorar un proceso. Ejemplo, el proceso de atención al cliente desde que llega una queja hasta que se resuelve. El paso a paso de todo lo que habría que hacer y de lo que no habría que hacer se puede representar a través de un mapeo de proceso. Ahora bien, para evitar cualquier confusión, ¿cuál es la diferencia entre el mapa de cadena de valor y el mapa de procesos? Aquí tenemos un pequeño cuadro, ¿verdad?, que nos va a permitir entender la diferencia. Vamos a empezar por el enfoque, ¿verdad? En el caso del mapeo de proceso hay un enfoque detallado, minucioso, muy específico, pero cuando hablamos del mapa de cadena de valor, el enfoque es global, muy general. El nivel en cuanto al mapeo de procesos es un nivel micro y en el cadena de valor es un nivel macro. El objetivo del mapeo de procesos es documentar y mejorar procesos y en el caso de la cadena de valor es eliminar desperdicios. Y por último, se pueden hacer una pregunta clave. En el caso del mapeo de procesos, ¿cómo se hace? Y en el caso de la cadena de valor, ¿dónde se pierde valor? Así que son dos herramientas que perfectamente pueden trabajar de la mano, pero tienen visiones, enfoques o niveles distintos.
Así que en pocas palabras podemos decir, ¿verdad? Que primero se usa el mapa de cadena de valor para detectar problemas grandes y luego el mapeo de procesos para mejorar los procesos críticos. Si quiere, ¿verdad? También eh, se puede inclusive utilizar esta metodología o estas herramientas en cualquier tipo de contexto, ¿verdad? Esto no es exclusivo llamémoslo así, de industria médica, aplica para cualquier área, ¿verdad? Desde algo muy pequeño hasta algo más complejo. El mapeo del proceso, recordemos que donde quiera que exista un producto, existe un flujo de valor. El reto aquí va a consistir en observarlo, o sea, en identificarlo. El mapeo de proceso, entonces, es un flujo de valor de todas las acciones o de todas las actividades, ¿verdad? Que puedan agregar valor, inclusive también de aquellas que no lo hacen. Actualmente son necesarias para llevar un producto a través del flujo principal del proceso. El producto incluye desde la materia prima hasta el cliente, recordemos eso que es importante, y el diseño fluye desde el concepto, o sea, desde la idea original hasta su lanzamiento. O sea, el mapa, repito, ¿verdad? De proceso tiene que ser muy específico, perdón, o sea, va a desmenuzar absolutamente todos los detalles que están implícitos en el proceso o en cada uno de los procesos. Este es el flujo de valor total, ¿verdad? Referente al mapeo de procesos, siempre va a participar los proveedores, la empresa y el cliente final o el usuario final. Todo lo que se ejecuta durante la interacción de estas partes debe estar mapeado. O sea, nunca nada puede hacerse eh, por, por sugerencias o por recomendaciones o por bateo o por lo que a mí se me ocurre. Siempre todo tiene que estar documentado y ojalá utilizando ese tipo de herramientas que son visuales y que facilitan el entendimiento y la comprensión de cómo se llevan a cabo las tareas. ¿Por qué se debe mapear el flujo de valor? Bueno, porque hay que enfocarse en los sistemas en vez del pensamiento funcional. Ayuda a visualizar más allá de un proceso o de un solo proceso simple, ya que la persona puede ver el flujo. Ayuda a ver más que el desperdicio, porque es posible mapear la ayuda. El mapeo ayuda a ver las fuentes de desperdicio, o sea, de dónde surgen. Nos proporcionará también un lenguaje común para hablar de los procesos de manufactura, nos ayuda a tomar decisiones con un flujo bien definido, forma la base del plan de implementación de la manufactura esbelta o el Lean Manufacturing y muestra la vinculación entre los flujos de información y los flujos materiales. Ahora, en algunas ocasiones, ¿verdad? Se ha mencionado aquí en el material los términos de valor agregado y también de valor no agregado, pero no hemos dicho qué es eso. Aquí vamos a aclararlo. El valor agregado, como dice el término, es cuando alguna de las actividades, tareas o acciones está agregando un valor real, palpable al producto. Usualmente eh, participa o forma parte de lo que el cliente está dispuesto a pagar. Un ejemplo, un ensamble, perdón, la calidad del producto, entregas a tiempo. Algunos de estos elementos pueden ser palpables o no, pero definitivamente están agregando valor. No sé si ustedes han tenido experiencia, a mí me ha pasado en algunas ocasiones que de pronto vengo y he estado consumiendo un producto X, ¿verdad? En el mismo lugar y de pronto pues le quiero dar la oportunidad a la competencia para probar un producto similar y resulta que a veces queda uno sorprendido porque la competencia te ofrece un valor agregado. Resulta que tal vez algo tan simple como la envoltura, como la cordialidad en el servicio, de pronto un detalle que te dieron, no sé, una tarjeta para acumular puntos o te están ofreciendo un descuento para una segunda compra. Ese tipo de acciones agregan valor
¿Y qué va a pasar digamos que en el pensamiento del cliente? Que va a quedar, digamos que bastante interesado en volver a tener esa experiencia. Y muy probablemente, no es raro, que deseche inclusive al proveedor anterior. Entonces, el valor agregado es una estrategia, ¿verdad? Llamémoslo así, que muchas empresas optan, ¿verdad?, por trabajar precisamente para ganar más mercado. Ahora, hay algo también que se llama el valor no agregado. Y como también lo dice el término en sí, o sea, no agrega un valor real o una calidad al producto. Son actividades que están implicadas, que tienen que incurrir para realizar el trabajo. O sea, sí o sí hay que hacerlas aunque no generen ningún beneficio. Ejemplo, el manejo, ajustes, caminar, retrabajos, inspecciones, empacar, contar. Todo esto implica esfuerzo, valor, pero el cliente final ni tiene idea y perdóneme, tampoco le importa. A él no le interesa si hubieron que hacerse 20 inspecciones. A él no le interesa si de pronto para que llegara a sus manos su producto, ese producto tuviera que pasar por un proceso complicadísimo de empaque. A él eso no le interesa, pero forma parte necesaria del proceso, no podemos quitarlo. ¿Dónde debemos empezar? Bueno, la imagen, ¿verdad?, que tenemos aquí en esta diapositiva muestra un ciclo completo de análisis y de mejora de procesos, que es lo que hemos estado hablando. Desde elegir qué analizar hasta definir cómo implementar las mejoras. Entonces aquí vamos a ver 4 aspectos o elementos. Tenemos la familia del producto, el mapa del proceso actual, el mapa del proceso futuro y el plan de trabajo. Esto es un mapa de procesos. Esos 4 elementos que vemos en pantalla se llaman mapa de procesos. Pero vamos a ir explicando puntualmente cada una de las partes. En primera instancia aparecía la familia productos. ¿Y eso qué es? Bueno, se define qué productos o servicios similares se van a analizar. Esto va a permitir delimitar el alcance del análisis, o sea, no se va a estudiar todo, sino solo una familia. En empresa o de dispositivos médicos, ¿verdad? Algunas empresas se dedican no solamente a fabricar un único producto, hay otras que fabrican familias de productos. Entonces, cuando tenemos identificada qué familia vamos a mapear, lo que sigue en el paso 2, pues precisamente es eso, mapear el proceso actual. Aquí hay que documentar cómo funciona hoy el proceso, o sea, su estado actual. Hay que incluir actividades, flujos, problemas existentes, hay que identificar desperdicios, cuellos de botella y tiempos muertos. También hay que mapear el proceso futuro. Aquí se diseña cómo debería de funcionar el proceso mejorado, o sea, es un estado futuro, donde se eliminen desperdicios, se optimice el flujo de valor y esto pues sería una propuesta, no la realidad todavía. O sea, puedo tener muy buenas ideas, podemos tener un muy buen equipo, ¿verdad?, en el área de calidad, podemos generar un mapeo de un proceso que hoy nos parezca el ideal, pero en la marcha resulta que empezamos a detectar muchos desperdicios o irregularidades. Entonces, bajo ese escenario se puede hacer un nuevo mapeo, llamémoslo así, del proceso futuro, de lo que esperaríamos llegar a tener pronto, con las mejoras, las correcciones. Y el último, que es el plan de trabajo, aquí se define qué acciones concretas se deben realizar para pasar del estado actual al futuro, que es el deseado, donde habría que establecer los responsables, los plazos y las mejoras que habría que implementar. Y esto va a pasar en todos los procesos. Repito, recordemos que en términos de calidad absolutamente todo puede mejorarse. Veamos un ejemplo específico de esto que acabamos de ver para industria de dispositivos médicos, ¿les parece? Vamos a suponer, ¿verdad?, una empresa fabricante de catéteres estériles de un solo uso. Aquí el enfoque va a ser mejorar los procesos a través de un mapa de procesos o de cadena de valor. Empezamos entonces
por la primera etapa que ya veíamos en el esquemita anterior, familia de procesos. Aquí tendríamos que establecer entonces que en una empresa de dispositivos médicos no se analiza todo a la vez, sino una familia de productos con procesos similares. El ejemplo que vamos a usar es la familia de catéteres venosos estériles, que sean del mismo material, que impliquen el mismo proceso, aunque tengan distintas longitudes. Los criterios para elegir la familia van a ser que tengan el mismo flujo productivo, que usen los mismos equipos y que tengan las mismas normas regulatorias. Por ejemplo, la ISO 13485, las mismas BPM y también procesos de esterilización específicos. El resultado se define el alcance del análisis desde la recepción de la materia prima hasta el despacho de los catéteres esterilizados. Aquí se genera un mapa, ¿verdad? Obviamente, este no es la única forma, pero aquí tenemos de forma bastante particular, ¿verdad? Cómo es que se puede establecer esta primera parte de las familias. Tenemos el proveedor, materia prima común, que son tubos y conectores, por ejemplo, y familia de catéteres venosos. Aquí el objetivo va a ser definir el flujo de valor a analizar y evitar mezclar procesos que sean distintos. La siguiente etapa es el mapa de procesos actuales, el estado actual. Aquí se tiene que documentar cómo funciona hoy el proceso tal como ocurre en la planta. Supongamos que el proceso es el siguiente: recepción de materia prima, de tubos y conectores, inspección de la calidad de entrada, corte del tubo, ensamble manual del catéter, inspección visual, limpieza, empaque primario, esterilización, empaque secundario, liberación por calidad y almacenamiento y despacho. Estos procesos que yo acabo de leer se pueden mapear acá, donde inclusive se agregan, ¿verdad?, el tiempo que tomaría cada una de esas tareas. Ahora bien, en este mapeo resulta que se detectan problemas. ¿Cuáles? Altos tiempos de espera antes de la esterilización y lo que eso implica, ¿verdad? O podría implicar. Retrabajos por fallas en ensamble, excesivas inspecciones manuales, inventarios intermedios elevados y cuellos de botella en liberación de calidad. Como resultado, se visualizan claramente actividades que no agregan valor. Algún crítico, ¿verdad?, en dispositivos médicos por los controles regulatorios. O sea, tiene que darse primero un mapeo inicial, digámoslo así, ponerlo en marcha para poder detectar obviamente los problemas y a partir de ahí establecer nuevas formas o mecanismos más eficientes. Entonces pasamos al paso 3, que es el mapeo de procesos futuros. En esta etapa se tiene que diseñar cómo debería de funcionar el proceso optimizado, manteniendo el cumplimiento regulatorio, por supuesto. Las mejoras que se proponen aquí sería integrar el corte y ensamble en una misma celda de trabajo, estandarizar instrucciones visuales para reducir errores, reducir inspecciones duplicadas sin afectar el cumplimiento, por supuesto, programar esterilización con lotes más pequeños y frecuentes, liberación de calidad en paralelo al proceso productivo. Y esto que tenemos a la derecha termina siendo entonces el mapeo futuro, el deseable, ¿verdad? En comparación con el anterior, inclusive es más pequeño. El proceso futuro esperado, ¿verdad? O sea, ya implementando esto, lo que se espera entonces lograr es un flujo más continuo, menos inventario en proceso, menor tiempo de fabricación, menos retrabajo, mayor trazabilidad. Y como resultado, pues, un proceso más ágil, controlado y conforme a normas ISO, por ejemplo, la 13485, sin comprometer la seguridad del paciente, por supuesto, que eso es importantísimo. Y por último, el plan de trabajo. Ahora aquí finalmente pues se define cómo llevar el proceso actual al futuro.
Ejemplo, capacitar al personal en trabajo estandarizado, rediseñar el layout, que es la distribución estratégica de la planta, ¿verdad? De las líneas de ensamble, actualizar procedimientos operativos, validar cambios según la normativa, implementar indicadores como de tiempo, retrabajos y otros, para que el resultado entonces sea tener un plan concreto con responsables, fechas, alineado a la calidad, a la regulación y a la eficiencia. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Si vemos las cuatro etapas, digámosle de alguna manera así, eso es un mapa global, ¿verdad? De lo que se está haciendo, lo que se puede mejorar y cambiar, y este último es el plan donde se va a describir cómo se va a hacer esa mejora del mapeo, ¿verdad? Que se está aplicando actualmente. En conclusión, ¿verdad? Podríamos decir entonces que este enfoque permite a las empresas de dispositivos médicos mejorar la eficiencia sin violar requisitos regulatorios, identificar desperdicios ocultos, reducir tiempos de entrega, aumentar la confiabilidad y la trazabilidad y mantener el enfoque siempre en la seguridad del paciente, que es lo esencial. La imagen representa un método estructurado para analizar y mejorar procesos productivos, aplicado aquí a la fabricación de dispositivos médicos estériles. Y este tipo de herramienta, lo que es el mapeo por procesos, tiene símbolos, o sea, también utiliza símbolos, y con esto vamos a finalizar. Estas son algunas simbologías, déjenme tal vez ampliar aquí un poquitito, ¿verdad? Símbolos muy particulares, muy diferentes, por ejemplo, a los símbolos que se utilizan en diagramas de flujo, ¿verdad? Que en algún momento los vimos, que eran prácticamente símbolos aritméticos, círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo, flechas. Aquí son más elaborados, más particulares, ¿verdad? La simbología. Como vemos ahí, hasta carritos, flechas, ¿verdad? Y una serie de diferentes formas. Cada una de ellas, por supuesto, llamémoslo así, es un lenguaje que se puede utilizar para armar los diferentes mapas. Por aquí tenemos otros símbolos. Me parece que estos son un poquillo más llamativos, ¿verdad? Más atractivos a la vista en comparación con diagramas de flujo regulares. Ahí ustedes se pueden dar una revisadita, ¿verdad? Más a detalle de esta simbología. Empiezan en la diapositiva 37 y terminan en la 39. Perdón, en la 40. Y por acá les estoy plasmando un pequeño ejemplo, ¿verdad? De cómo podría verse uno de estos diagramas, pero esto va a ser muy particular, ¿verdad? Del tipo de proceso que se quiere mapear, del tamaño del negocio o del alcance que se esté esperando pues plasmar de forma visual. Obviamente esto termina siendo mucho más fácil de manejar o de interpretar si lo comparáramos con una prosa, ¿verdad? O muchas hojas de puro texto explicando el proceso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, muchachas? ¿Algún aporte? No sé si alguien por acá previamente había escuchado o conocido los términos que vimos hoy. Kanban o Kanban, Lean Manufacturing, mapeo de procesos, o no sé si de pronto ha sido información pues bastante nueva para ustedes. Mira, ahora me quedé solo con Paola, se me fueron los que estaban conectados antes. Paola, ¿alguna vez has tenido oportunidad? Ah, ok, excelente. Algunos sí ya los conocías entonces. Sí, es que, bueno, no sé si me sirve el micrófono, a veces se me daña. Sí, sí lo escucho, sí lo escucho. Sí, no sé, algunos sí son muy familiares porque, bueno, tengo mucho trabajando en la industria médica, pero había Ujú. otros que no los conocía. Ok, ok, de acuerdo. Está bien, excelente. Ahí por lo menos entonces le queda como repasito a algunos. Claro, Excelente, gracias. Así que, pues bueno, sí, eso es lo que teníamos pues para cubrir para esta clase. El examencito ahí está también ya disponible, como vemos en pantalla, cierra de hoy en 8 a las 12 del mediodía. Ahí como siempre la recomendación, leer con cuidado, con calma
No apresurarse ahí a marcar cualquier alternativa a buenas y primeras, sino leer bien el enunciado, por favor. Ya estamos muy cerquita, chicos y chicas, ¿verdad? De completar este proceso formativo. Ya prácticamente la otra semana terminamos este módulo y nos queda el último. Esto se va rapidísimo. Así que hay que ponerle muchas ganas, mucho esfuerzo, ¿verdad? Mucha dedicación para que logremos exitosamente pues ganar todos los módulos y muy pronto que ojalá ustedes puedan ser dueños de ese certificado, ¿verdad? Que yo sé que les va a abrir muchísimas puertas a nivel laboral. Excelente, chiquillos. Entonces nos estamos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Y cualquier cosita, ya saben, pues cualquier consulta que surja, me la hacen saber por favor a través del correo de IPEA. Que tengan una feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, chao.